La barbarie y la crueldad pintaron de desdicha y desgracia la vida de una criatura que solo debería conocer de estudio y juegos. Mientras la mayoría de niñas de su edad estaban cenando, descansando plácidamente en el seno de su hogar, con solo 12 años aproximadamente, una niña en Vera estaba secuestrada y era abusada por un grupo de salvajes con uniforme. Aunque el hecho ha generado repudio y se ha visto el gran revuelo de la Fiscalía en un afán por conjurar la ira popular más que por hacer justicia, pues está claro que las condiciones de la vida política y democrática no están nada fácil para el presidente y su gabinete, y lo último que necesitan ahora es un estallido popular con sed de venganza. Las circunstancias que rodean el hecho no son nuevas y el suceso tampoco es aislado. La violación es una catástrofe que amenaza la tranquilidad de las familias colombianas con mayor frecuencia de lo que se cree. Solamente en 2019 se realizaron 25.695 exámenes a presuntos casos de acceso carnal violento. 3.348 denuncias fueron interpuestas el mes de enero, un aumento de más del 7.5% con respecto al mismo mes del año 2018, lo cual confirma la tendencia al aumento de este delito o al menos el aumento de las denuncias. En esta ocasión el salvajismo se apoderó de la humanidad infantil de una indígena. Los señalados abusadores la sometieron al horror del secuestro, a la tortura infame de la violación sistemática, a la incertidumbre del silencio. Sin embargo, al interior de las casas, en el seno de las ciudades, también se presenta esta aberración de la raza humana. De acuerdo con el más reciente informe de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, LIMPAL Colombia, 55 niñas y adolescentes son violadas cada día en Colombia. Y según cifras publicadas por Medicina Legal, cada 3 días es asesinada una menor. En la mayoría de los casos el agresor está en su núcleo familiar. Para este caso en particular, tan teñido de brutalidad desde el inicio, hay muchos detalles que llaman la atención. Detalles que parecen ser aislados, como aislados aseguran los generales y los ministros, son los abusos al interior de las Fuerzas Nacionales del Orden, pero que obedecen en realidad a una sistematicidad promotora del delito con fines políticos, tanto en la violación salvaje a una niña de una minoría étnica, como en los demás casos de corrupción y delito al interior del ejército y la policía. En el artículo científico de la antropóloga Rita Laura Segato, denominado Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, se advierte sobre la nueva conflictividad informal y las guerras no convencionales que se desarrollan especialmente en Latinoamérica. La autora describe cómo esas condiciones, principalmente anidadas entre conflictos irregulares como el nuestro, con presencia paramilitar, se caracterizan por la brutalidad de los actos de guerra en busca de afirmar el dominio sobre un territorio y un grupo considerado enemigo. Específicamente sobre la violación, ella expresa que los agredidos son cuerpos frágiles, no son cuerpos guerreros. Por eso manifiestan también con su sufrimiento la expresividad misma de la amenaza truculenta lanzada a toda la colectividad. Justamente esa es la reclamación de la comunidad en Verachamí, que denuncia que los paramilitares nunca se fueron, pero además informa que son víctimas de la persecución de todos los actores del conflicto. No se trata de pretender que el ejército como institución promueve el abuso sexual y el acceso carnal violento, pero tampoco se puede desconocer que sí hay unas dinámicas y antecedentes que deberían ser atendidos para evitar la reproducción de este comportamiento al interior de las instituciones, y que esas dinámicas y antecedentes han sido señalados en el pasado. Y es que llama especialmente la atención el manejo que desde el principio se le ha dado al escándalo alrededor de los hechos, un manejo que evidencia el afán de proteger la imagen de la institución por encima incluso del bienestar de la víctima. Para muestra, las declaraciones de la señora María Fernanda Cabal, quien sin el más mínimo asomo de compasión por la dignidad de la criatura y la honra de ella, y demostrando su falta de estilo y la deficiencia de sus asesores en comunicaciones, si es que acaso los tiene, propuso que la niña está mintiendo, que lo que se pretende es dañar la imagen del ejército. Ni qué decir de la institución y sus comandantes, quienes a toda costa han pretendido que es un hecho aislado y además señalan constantemente que fue un uniformado quien informó la situación, como si no fuera una obligación del servicio, sino un favor plausible.
Lo cierto es que si el escándalo estalló fue por sus propias proporciones y que de acuerdo con el derecho internacional los comandantes son responsables de las acciones de sus subordinados, pero además de prever la comisión del delito por parte de estos. Al respecto, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda indica que los indicios relevantes para determinar si un superior debe haber sabido sobre los delitos cometidos por sus subordinados incluye, entre otros, la cantidad de actos ilícitos, la magnitud de estos actos, los aspectos logísticos que estos supusieron, la ubicación geográfica de los actos, si se trató de actos generalizados y el modus operandi en actos ilícitos similares. Para este caso en específico, esos indicios saltan a la vista. En primer lugar, porque no se trata de uno o dos, sino son 7 uniformados o más. Además, el acto tuvo una duración de muchas horas e incluyó el rapto y retención de la menor por más de 12. Asimismo, es lógico que para adelantarse hubo un planeamiento que exigió alguna logística u organización de los confesos agresores, pero sobre todo porque estaban en un territorio donde ya ha sucedido casos como este y porque el ejército y el ministerio estaban advertidos sobre este riesgo. La gota que amenaza con derramar la copa es la imputación de los cargos a los acusados, donde no se les acusa de un acceso carnal violento o violación, sino de un acto sexual abusivo, es decir, que el menor estuvo de acuerdo con el acto sexual. Esto de manera explícita menoscaba las declaraciones de la víctima, partiendo del supuesto que si la menor estaba de acuerdo no existiría denuncia y reconocimiento de los agresores, y de que no se trató de un acto sexual de pareja. La sola insinuación de que la niña quiso ser accedida por los aberrados es una ofensa a la inteligencia del pueblo mismo. Pero además desconoce la doctrina vigente de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre los hechos de violencia sexual, donde se señala claramente que la resistencia física no es consustancial al delito de violencia sexual. Es decir, que si aún no hubo resistencia de la víctima, lo cual es frecuente por el temor a desatar la ira mortal del agresor, y no hay evidencia de violencia física, el solo hecho de vulnerar la autonomía sexual de la víctima es ya una violación, incluso si el acometedor es su pareja. Pero también omite la advertencia de la misma Corte respecto a que cuando la violencia sexual sea cometida por agentes estatales o con su aquiescencia o por su instigación, se calificará como tortura. El hecho es que las advertencias por estos y otros comportamientos al interior del ejército no solamente han venido desde los partidos de oposición, aun siendo estos los más incisivos en exigir reforma a las fuerzas públicas, sino que la misma Corte Internacional de Derechos Humanos, la ONU y otros organismos han señalado la necesidad de capacitar y preparar a las fuerzas para las nuevas dinámicas del conflicto. Por eso es pertinente señalar la conexidad de las violaciones a comunidades indígenas, los escándalos por falsos positivos, los hechos de corrupción en cuanto a los ascensos, el tráfico de armas, el cartel de la salud al interior de las fuerzas militares, la asociación delictiva y la conformación de bandas criminales en los territorios. Porque realmente no son hechos aislados, todos encuentran su génesis en el conflicto irregular. Todos son delitos que tienen que ver con la promoción del odio en contra de las comunidades y los sectores de oposición. Todos tienen que ver con las altas tasas de impunidad que manejan las condenas irrisorias o las juzgadas jurídicas para dilatar los procesos. Y es que mientras el país hablaba todos los días de la cadena perpetua para violadores, los implicados abusadores no lo tomaron en la cuenta ni por un momento. Quizá porque no les importó la ley en un país donde la impunidad para este tipo de delitos ronda el 95%, o porque creyeron que nadie diría nada al tratarse de una niña de una comunidad de esas, de las que los funcionarios públicos son expuestos en los medios hablando despectivamente, las mismas a las cuales los políticos les quitan sus tierras a sangre y fuego con ayuda del ejército y los paramilitares y no pasa nada. Quizás solo replicaban el ejemplo de esa asociación macabra que ha perpetuado en el poder a presuntos genocidas. En todo caso, es tan evidente la intención del gobierno y sus dependencias de
promover la corrupción al interior de nuestras fuerzas nacionales, que la misma Dirección para las Américas de Human Rights Watch ha llamado la atención del Estado indicando que las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del ejército, agregando por medio de su director para la región, José Miguel Vivanco, que al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar. De la misma manera, es oportuno señalar que la actitud de la señora María Fernanda Cabal y del fiscal Barbosa, las cuales se corresponden al menospreciar la versión de la víctima, no son nuevas en este tipo de delitos. Más bien resultan una costumbre atemporal del partido de gobierno y sus dependencias en la rama de la justicia. Así lo deja en evidencia un comunicado de la ONU donde la alta comisión expresó su preocupación por la disposición que han mostrado algunos altos funcionarios a aceptar versiones que menoscaban las investigaciones penales pese a las evidencias de violaciones de los derechos humanos, refiriéndose a casos de violación en que se encuentran relacionados militares y policías. Quizá la mamá del problema es que los jefes de policía y ejército, alcaldes, gobernadores y ministros son políticos con intereses económicos y de poder, muchas veces relacionados íntimamente con las organizaciones delictivas y los delitos mismos, y no profesionales en defensa, derechos humanos, soberanía y conflicto. Los mayores beneficiarios de la degradación y corrupción al interior de las fuerzas nacionales son los delincuentes que ostentan cargos públicos, porque encuentran un elemento de distracción y un cómplice perfecto para el adelantamiento de sus fines criminales, pero además porque les conviene el distanciamiento entre las fuerzas del orden y la nación que les da razón de ser. Y porque a la larga están promoviendo la disolución de las entidades nacionales para convertirlas en estatales. Es decir, en ejércitos de represión al servicio del que está en el poder, algo como lo que ya sucede, pero de manera oficial. Finalmente, solo queda recalcar que por las características del agresor sexual y las características de la violación como flagelo histórico, entre las cuales se pueden destacar tres grandes factores, que son los psicológicos, los sociales y los situacionales, de acuerdo con Eric Gómez Teil y Stephanie Juárez Ríos de la Academia Mexicana de Criminología, y teniendo en cuenta que en delitos como las violaciones usualmente más que el placer sexual, el agresor busca sentirse dominante y reafirmar su posición de poder, es posible intuir que en donde pueda darse la reunión de las condiciones, las circunstancias y él o los individuos, la amenaza de abuso sexual aumenta exponencialmente. Queda manifiesta la responsabilidad del ejército al reclutar, transportar y reunir 7 delincuentes sin ni siquiera tener un indicio de ello. Pero además, por no acatar las advertencias y tomar las medidas necesarias para conjurar este riesgo. También queda claro que si a eso le sumamos que el país atraviesa un conflicto interno con dinámicas paraestatales en el cual se encuentran presentes actores como la delincuencia organizada, las mafias y toda suerte de grupos al margen de la ley, y reconocemos que este es un país donde se promueve abiertamente el odio, se encuentra latente el abuso de autoridad policial y el mal procedimiento de policía, donde funcionarios públicos son expuestos por los medios hablando de los indígenas despectivamente y se nombra familiares de delincuentes en puestos cruciales para la reparación y la garantía de no repetición, pero además todos estallamos en cólera frente a este tipo de casos, pero desconocemos de manera intencional graves vejámenes como la prostitución infantil en pleno centro de Bogotá. Ni siquiera la condena más brutal y sádica va a lograr que el delito disminuya. Nada va a cambiar mientras no comprendamos que el debate es sobre cómo prevenir y no sobre cómo castigar. Y se pregunta uno si detrás de todas estas circunstancias que rodean el hecho tan horrendo que se presentó, donde la víctima es efectivamente un miembro de una comunidad abandonada por el Estado y perseguida por todos, donde los funcionarios se apresuran a desestimar las versiones de las víctimas, pero además se presentan errores en los procedimientos, errores que pueden acarrear la impunidad, no hay una responsabilidad y más allá una culpa de los promotores de esta desmembración y de los beneficiarios de ese conflicto interminable que se ha convertido en una nueva forma de hacer política.
Y frente a este caso que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se requiera a la Fiscalía General de la Nación